Una pobre chica roba la cartera del jefe de la mafia para salvar a su madre moribunda, sin saber que él es su padre. La bulliciosa calle del mercado rebosaba de vida. Un laberinto de vendedores pregonando sus mercancías y compradores abriéndose paso entre la multitud. Los pequeños pies de Emma golpeaban contra los desgastados adoquines. Su respiración era entrecortada y desesperada. Sus zapatillas gastadas, una talla más grandes y sujetas con cinta adhesiva, golpeaban el suelo con cada paso. No pudo evitar mirar atrás, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Allí estaba él, un gigante entre los hombres, con una presencia imponente incluso desde la distancia. Los ojos gris acero de Víctor Dragunov se clavaron en ella, provocándole un escalofrío a pesar del cálido sol de la tarde. Su costoso abrigo negro lo distinguía de todos los demás en esta zona pobre de la ciudad. Emma se escondió entre un puesto de frutas y una mesa llena de bolsos falsificados. El olor de las naranjas demasiado maduras le llenaba la nariz mientras avanzaba. Sus pequeñas manos temblaban mientras esperaba el momento oportuno, observándolo a través de los huecos entre la multitud. Llevaba horas observándolo, fijándose en cómo se movía, en cómo la gente se apartaba cuando pasaba. «Cuidado, niña», gritó un vendedor cuando Emma chocó con su mesa de baratijas. «Antes de seguir escuchando, por favor, dime desde dónde estás observando hoy». «Ahora volvamos a la historia», murmuró rápidamente. «Lo siento», sin detenerse. La cara de su madre apareció en su mente, pálida, delgada, con ojeras que parecían hacerse más profundas cada día. Las facturas del hospital se amontonaban en la mesa de la cocina, cada una con un sello en letras rojas que exigían el pago. La multitud se movió y Emma vio su oportunidad. Víctor se había girado ligeramente, distraído por alguien que lo llamaba. Ella se abalanzó hacia adelante, aprovechando su pequeño tamaño para deslizarse entre los cuerpos. Su corazón parecía a punto de explotar a medida que se acercaba a él. La lana de su abrigo rozó sus dedos cuando metió la mano en su bolsillo. La cartera era gruesa, de cuero caro, cálida por estar cerca de su cuerpo. Los dedos de Emma se cerraron alrededor de ella y durante un segundo aterrador pensó que él sentiría su mano allí. Pero años de práctica, robando para sobrevivir, la habían hecho rápida. La sacó con un movimiento suave. En el momento en que la cartera estuvo en su poder, la adrenalina pura corrió por sus venas. No esperó a ver si él se daba cuenta. Emma echó a correr, empujando a la gente y murmurando disculpas. Le ardían los pulmones mientras corría más rápido que nunca. El ruido de la multitud se desvaneció a su espalda cuando se metió en una calle lateral, y luego en otra. Los edificios se hacían cada vez más cercanos, con sus paredes manchadas por el paso del tiempo y el abandono. El dulce olor de la basura podrida, de los contenedores desbordados, sustituyó al aroma de la comida y el incienso del mercado. Cada paso resonaba en las estrechas paredes mientras Emma corría, su pequeño cuerpo proyectando largas sombras a la luz de la tarde. Tenía la garganta irritada por respirar con tanta dificultad y las piernas le temblaban por el cansancio. Pero no podía parar. Todavía no. No hasta estar segura de que estaba a salvo. Finalmente, encontró lo que buscaba. Un estrecho callejón entre dos edificios de ladrillo en ruinas, apenas lo suficientemente ancho como para que un adulto pudiera pasar. Emma se metió en el espacio, presionando su espalda contra el frío ladrillo. Su pecho se agitaba mientras trataba de recuperar el aliento, con la cartera apretada con fuerza entre sus manos sudorosas. A medida que su pulso volvía lentamente a la normalidad, Emma miró su premio. El cuero era suave como la mantequilla bajo sus dedos. No se parecía en nada a las carteras baratas que solía robar. Esta transmitía riqueza, poder, suficiente dinero como para, tal vez, solo tal vez, ayudar a su madre. Había oído rumores sobre Víctor Dragunov, el despiadado jefe de la mafia que controlaba los bajos fondos de la ciudad. Los otros niños de la calle pronunciaban su nombre en voz baja, con temor. Pero en ese momento, mirando su cartera, Emma no podía preocuparse por el peligro.
Solo podía pensar en la medicación de su madre, en los tratamientos que los médicos decían que podrían ayudarla, en las facturas que no dejaban de llegar. Apretó los dedos alrededor de la cartera mientras recuperaba el aliento en el oscuro callejón. La victoria que debería haber sentido era vacía, sustituida por una esperanza desesperada de encontrar dentro lo suficiente para comprar más tiempo para su madre. Víctor Dragunov permanecía inmóvil en el estrecho callejón. Su alta figura proyectaba una larga sombra contra las mugrientas paredes de ladrillo. El aire estaba cargado con el hedor de la basura y la descomposición, pero él permaneció impasible, con su atención centrada únicamente en rastrear la pequeña figura que se había atrevido a robarle la cartera. Sus hombres flanqueaban las esquinas de la calle, esperando su señal. Un gesto con la mano y barrerían la zona, arrastrando a la pequeña ladrona de vuelta para que se enfrentara a él. Pero Víctor se contuvo, entrecerrando sus ojos gris acero, mientras consideraba los rápidos dedos y los aún más rápidos pies de la niña. En su mundo de poder y violencia, el miedo era la moneda de cambio. Todos le temían, desde los políticos de más alto rango hasta los delincuentes callejeros más bajos. Sin embargo, esta niña le había mirado a los ojos y había cogido lo que quería. El recuerdo de su rostro decidido despertó algo en su interior, un sentimiento que no había experimentado en años. Señor, uno de sus hombres se acercó, manteniendo una distancia respetuosa. ¿La traemos? Los dedos de Víctor recorrieron el interior de su bolsillo vacío. No, dijo con voz baja y controlada. Déjala ir. Los ojos del guardia se abrieron ligeramente, pero sabía que no debía cuestionar las decisiones de su jefe. Víctor se enderezó el costoso abrigo y se alejó del callejón. Averigua todo lo que puedas sobre ella, pero no interfieras. Durante los días siguientes, comenzaron a llegar informes. La niña se llamaba Emma, tenía 8 años y vivía en un apartamento destartalado con su madre moribunda. No había rastro del padre. Estaban ahogados en facturas médicas. La cartera que había robado contenía dinero suficiente para pagar 3 meses de tratamiento. Víctor se sentó detrás de su enorme escritorio de caoba y la silla de cuero crujió cuando se recostó. La oficina que lo rodeaba hablaba de riqueza y poder. Obras de arte originales en las paredes, alfombras persas en el suelo y ventanas blindadas con vistas a la ciudad que controlaba. Pero su atención se centraba en el expediente que tenía delante. La foto de Emma lo miraba fijamente. Sus ojos tenían una dureza inusual para una niña de su edad, el tipo de dureza que se adquiere al aprender demasiado pronto las lecciones más crueles de la vida. Sus hombres habían capturado la imagen mientras se dirigía al colegio, con ropa que le quedaba grande y zapatos que se deshacían. Los informes se acumulaban en su escritorio a diario. Emma robando carteras en el mercado. Emma defendiéndose de niños mayores que intentaban robarle. Emma haciendo trabajos ocasionales para los comerciantes locales. Cada movimiento que hacía, cada lucha a la que se enfrentaba, estaba documentado con todo detalle. Los dedos de Víctor recorrieron el borde de la foto. Había ordenado a sus hombres que mantuvieran la distancia, pero que se aseguraran de que no le hicieran ningún daño grave. Cuando las bandas locales empezaron a poner sus ojos en su territorio, misteriosamente se retiraron. Cuando policías corruptos intentaron extorsionarla, de repente se encontraron trasladados a otras comisarías. La chica sobrevivía, se adaptaba, se hacía más fuerte. Cada nuevo informe mostraba que se estaba volviendo más ingeniosa, más astuta. Estaba aprendiendo las reglas de la calle de una manera que le recordaba a sí mismo a esa edad, luchando por cada migaja, sin rendirse nunca, negándose a dejarse vencer. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Su teniente entró con una nueva pila de fotos de vigilancia. Emma había empezado a hacer recados para un perista local, transportando objetos robados por toda la ciudad. Además, era inteligente, nunca llevaba nada demasiado valioso y siempre variaba sus rutas. Víctor extendió las fotos sobre su escritorio, observando su transformación a través de la lente de su vigilancia. La niña asustada que le había robado la cartera se estaba convirtiendo en algo completamente diferente. Una superviviente, una luchadora,
alguien que podría prosperar en su mundo si se le diera la oportunidad. La habitación del hospital estaba en silencio, salvo por el pitido constante del monitor cardíaco. Emma estaba sentada en la silla de plástico duro, con su pequeño cuerpo de 12 años encorvado mientras agarraba la fría mano de su madre. Las duras luces fluorescentes hacían que la piel de su madre pareciera aún más enfermiza, proyectando sombras bajo sus mejillas hundidas. Mamá, susurró Emma, con la garganta apretada. Ayer conseguí más dinero. Podemos probar ese nuevo tratamiento que mencionó el médico. Sacó un sobre arrugado del bolsillo de su chaqueta, lleno de dinero en efectivo que había robado a compradores desprevenidos en el centro comercial. Los ojos de su madre se abrieron, vidriosos y desenfocados. Emma, mi valiente niña, dijo con un susurro apenas audible. No vuelvas a robar. Prométemelo. Emma sintió un nudo en el pecho. Con los años se había vuelto experta en carterismo, aprendiendo a detectar a las víctimas fáciles y sabiendo exactamente cuándo actuar. La culpa nunca desapareció del todo, pero la necesidad de ayudar a su madre siempre había sido más fuerte. Tenía que intentarlo, dijo Emma, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Te prometí que te salvaría. La habitación olía a antiséptico y a descomposición, una combinación que le revolvió el estómago a Emma. Había pasado tantas horas allí viendo cómo su madre se consumía a pesar de todo lo que había hecho para evitarlo. El dinero robado, los trabajos ocasionales, los favores que había hecho a personas que sabía que eran peligrosas. Nada de eso había sido suficiente. La respiración de su madre se volvió más dificultosa. Cada inspiración era una lucha dolorosa. Escúchame, logró decir entre jadeos. Eres más fuerte que esta vida. Prométeme que seguirás siendo buena. Mantente a salvo. Emma asintió. Pero ambas sabían que era una mentira. No había nada bueno ni seguro en su mundo. El cáncer se lo había llevado todo. Sus ahorros, su hogar, su futuro. Se habían visto obligadas a mudarse a un pequeño apartamento en la peor zona de la ciudad, donde los disparos eran tan comunes como las alarmas de los coches. Te quiero, mamá, susurró Emma, apretando la mano de su madre contra su mejilla. La piel parecía papel, tan fina que podía ver cada vena azul debajo. El pitido constante del monitor cardíaco comenzó a ralentizarse. El corazón de Emma se aceleró al ver que la línea verde de la pantalla se volvía más errática. No, por favor, suplicó. No me dejes. Una enfermera entró corriendo, seguida de un médico, pero Emma sabía que era demasiado tarde. Había visto esa mirada antes, la forma en que la muerte se deslizaba silenciosamente, robando el aliento y el calor hasta que no quedaba más que un caparazón vacío. Intentaron apartarla, pero Emma se aferró, gritando hasta que se le quedó la garganta en carne viva. Fueron necesarios 2 celadores para separarla finalmente del cuerpo de su madre. Luchó contra ellos, pateando y arañando, hasta que el agotamiento se apoderó de ella y se derrumbó en el pasillo. Días más tarde, Emma estaba de pie junto a la tumba recién cavada, con el vestido negro arrugado por haber dormido con él puesto. El funeral había sido pequeño, solo ella, algunos vecinos y un sacerdote que nunca había conocido a su madre. No vino ningún familiar. No quedaba nadie. El cementerio estaba en silencio, con hileras de lápidas que se extendían en todas direcciones. Emma recorrió con los dedos el nombre de su madre grabado en la sencilla lápida. No habían podido permitirse nada lujoso, pero al menos había tenido un entierro digno. Siento no haber podido salvarte, susurró Emma a la tumba, con los dedos cerrados en puños. Pero voy a sobrevivir, cueste lo que cueste. Se le erizó el vello de la nuca. Llevaba años teniendo esa sensación, como si unos ojos la estuvieran observando constantemente. A veces veía destellos, hombres con trajes oscuros merodeando por los límites de su mundo, desapareciendo cada vez que los miraba demasiado de cerca. Un cuervo se posó en una lápida cercana, sus plumas negras brillando bajo la débil luz del sol. Emma lo miró fijamente, sintiéndose tan oscura y vacía como sus ojos sin vida. No sabía quién la observaba ni por qué, pero hacía mucho tiempo que había aprendido que, en su mundo, o te convertías en depredador o seguías siendo presa. Los muelles metálicos del fino colchón de Emma
crujían mientras se daba la vuelta, mirando fijamente el techo manchado de agua del dormitorio del orfanato. Habían pasado 4 meses desde que la trajeron aquí, y cada noche le parecía más larga que la anterior. A su alrededor, otras chicas dormían inquietas, algunas llorando en sueños, otras dando vueltas en camas igualmente desgastadas. El orfanato del Sagrado Corazón quizá había sido sagrado en otro tiempo, pero ahora no era más que otro vertedero para niños no deseados. Las paredes de color verde pálido se estaban descascarillando, los suelos crujían siniestramente y los baños nunca parecían lo suficientemente limpios a pesar de las interminables tareas que les obligaban a realizar. La mano de Emma se dirigió instintivamente al bolsillo donde guardaba sus últimas adquisiciones, una pulsera de plata que le había quitado a uno de los voluntarios y unos cuantos billetes arrugados de la caja de donativos. La hermana Margaret se enfadaría mucho si se enterara, pero Emma había aprendido pronto que sobrevivir significaba coger lo que se pudiera. Rata callejera! Un susurro áspero atravesó la oscuridad. Melissa, una de las chicas mayores, se cernía sobre la cama de Emma. Sé que me has cogido el cepillo del pelo. Emma se incorporó lentamente, entrecerrando los ojos. Demuéstralo. Melissa se abalanzó hacia adelante, agarrando a Emma por el cuello, pero Emma fue más rápida. 2 años de vida en la calle le habían enseñado bien. Rodó fuera de la cama y se puso en posición defensiva. Tócame y te arrepentirás. Las otras chicas se despertaron y formaron un círculo a su alrededor. Emma podía oír sus susurros y ver sus caras ansiosas en la penumbra. Querían un espectáculo, algo que rompiera la monotonía de sus tristes vidas. ¿Te crees muy dura?, se burló Melissa, acercándose. Solo porque has vivido en la calle. Bueno, ¿sabes qué? Aquí todas tenemos historias tristes. Emma no malgastó aliento en responder. Cuando Melissa lanzó un puñetazo, Emma se agachó y le dio un puñetazo en el estómago a la chica mayor. La pelea fue rápida y brutal. Emma luchó sucio, mordiendo, arañando, tirando del pelo. Cualquier cosa para ganar. Cuando los pasos de la hermana Margaret resonaron en el pasillo, Melissa estaba en el suelo con la nariz ensangrentada y Emma se encontraba de pie junto a ella, respirando con dificultad. El castigo era previsible. Sin desayuno, tareas extra y un largo sermón sobre el comportamiento cristiano. Emma lo soportó todo con el rostro impasible, igual que soportaba todo lo demás. Las otras chicas la evitaban a partir de entonces, lo que a ella le venía muy bien. Durante el día, Emma se dedicaba a manipular el sistema. Había aprendido qué miembros del personal eran fáciles de manipular, a cuáles se podía sobornar con pequeños favores y a cuáles había que evitar por completo. Empezó a llevar un pequeño negocio de intercambio detrás del gimnasio, cambiando cigarrillos y chocolatinas por favores o protección. Las monjas notaron el cambio en ella, cómo había pasado de ser una hija afligida a algo más duro, más peligroso. Intentaron aconsejarla, sesiones de oración, incluso amenazas de enviarla a un reformatorio, pero nada la conmovía. Emma había construido muros a su alrededor, ladrillo a ladrillo, hasta que nada pudiera hacerle daño. Por la noche se sentaba junto a la ventana y observaba las luces de la ciudad parpadear en la distancia. A veces pensaba en su madre, en las promesas que le había hecho en su lecho de muerte. Sé buena, mantente a salvo. Pero ser buena y estar a salvo eran lujos que ya no podía permitirse. Una noche, mientras caminaba por el largo pasillo hacia el dormitorio, Emma lo sintió de nuevo. Esa familiar sensación de estar siendo observada. Había tenido esa sensación de forma intermitente desde que murió su madre, como si unas sombras siguieran cada uno de sus movimientos. Normalmente, podía quitársela de la cabeza, decirse a sí misma que estaba siendo paranoica. Pero esa noche era diferente. El pasillo parecía más frío, las sombras más profundas. Emma aminoró el paso al pasar junto a las grandes ventanas que bordeaban el pasillo. Algo la hizo girarse, la hizo mirar hacia la oscuridad que se acumulaba. Allí, de pie bajo la luz parpadeante de la farola, había una figura oscura, alta, imponente, absolutamente inmóvil. Incluso desde esa distancia, Emma podía sentir el peso de su mirada,
intensa y deliberada. Un escalofrío le recorrió la espalda y por primera vez en meses sintió que algo se resquebrajaba en su armadura cuidadosamente construida. Miedo. El viento otoñal azotaba las estrechas calles del lado este de la ciudad, trayendo consigo el aroma de la lluvia que se avecinaba. Emma se ajustó la fina chaqueta alrededor de los hombros y aceleró el paso mientras se adentraba en el crepúsculo. A sus 16 años, conocía todos los atajos y callejones de este barrio. Un conocimiento que le había salvado la vida más veces de las que podía contar. Un silbido cortó el aire detrás de ella. Emma tensó los músculos, pero siguió caminando, deslizando la mano en el bolsillo donde guardaba su pequeña navaja. El sonido de múltiples pasos resonó en las paredes de ladrillo, cada vez más cerca. ¡Hey, guapa!, gritó una voz ronca. ¿A dónde vas tan deprisa? Emma apretó la mandíbula al ver a 4 hombres salir de las sombras delante de ella, bloqueándole el paso. Otros 2 aparecieron detrás, acorralándola. Sus chaquetas de cuero los identificaban como miembros de los Devils, una banda local conocida por su brutalidad. «Entrega todo el dinero que tengas», exigió el que parecía ser el líder, dando un paso adelante. «Quizás te dejemos marchar después». El corazón de Emma latía con fuerza en su pecho, pero su voz se mantuvo firme. «No tengo nada que valga la pena robar». Los pandilleros se rieron y el sonido resonó en los edificios. «Oh, creo que tienes mucho que vale la pena llevarse». El líder se burló acercándose a ella. La navaja de Emma se abrió con un chasquido seco. «Tócame y perderás esos dedos». En lugar de retroceder, los hombres solo sonrieron más ampliamente, acercándose como lobos alrededor de una presa herida. La mente de Emma se aceleró, calculando las probabilidades que sabía que estaban en su contra. Podría derribar a 1 o 2, pero a 6, sus posibilidades eran escasas. El chirrido de los neumáticos rompió la tensión. Un Mercedes negro se detuvo a la entrada del callejón, con el motor ronroneando como un felino depredador. Los miembros de la banda se volvieron, con la confianza vacilante, cuando se abrió la puerta del coche. Una figura alta emergió del vehículo, y su presencia llamó inmediatamente la atención. A Emma se le cortó la respiración al reconocerlo. El traje negro perfectamente entallado, los rasgos aristocráticos, los ojos fríos que parecían congelar el aire a su alrededor. Viktor Dragunov, el hombre al que le había robado la cartera hacía 8 años. El rostro del líder de la banda palideció. «Señor Dragunov, no sabíamos que este era su territorio». Víctor no dijo nada mientras se acercaba, con pasos mesurados y deliberados. 2 hombres corpulentos vestidos con traje lo flanqueaban, con las manos cerca de sus armas ocultas. El aire se volvió denso, con una tensión similar a la que se siente antes de que caiga un rayo. Los miembros de la banda comenzaron a retroceder. Su bravuconería inicial se evaporó bajo la mirada gélida de Víctor. Emma se quedó paralizada, con la navaja aún agarrada en su mano temblorosa mientras observaba cómo se desarrollaba la escena. Sin previo aviso, los hombres de Víctor se movieron. La violencia fue rápida y brutal. Los cuerpos cayeron al suelo con golpes sordos, los huesos se rompieron y los gritos ahogados llenaron el callejón. El propio Víctor no movió ni un músculo, con la mirada fija en Emma mientras sus hombres se deshacían eficazmente de la amenaza. En menos de un minuto, todo había terminado. Los miembros de la banda yacían gimiendo en el suelo, y los que aún podían moverse se arrastraban tan rápido como les permitían sus heridas. Emma se quedó clavada en el sitio, con la mente luchando por procesar lo que acababa de presenciar. La mirada de Víctor la atravesaba, intensa e indescifrable. Por un momento, el tiempo pareció detenerse mientras se miraban sin decir nada. Entonces, sin mediar palabra, él se dio la vuelta y regresó a su coche, seguido por sus hombres. El Mercedes negro se alejó suavemente, dejando a Emma sola en el callejón con sus pensamientos acelerados y una persistente sensación de inquietud que se instaló en lo más profundo de su pecho. Las luces de neón de la ciudad proyectaban un brillo etéreo sobre el rostro de Emma mientras se movía por las concurridas calles. A los 17 años, había dominado el arte de hacerse invisible cuando era necesario, de mezclarse con las sombras y deslizarse entre la multitud sin ser vista. Su chaqueta de cuero, gastada pero resistente,
Le quedaba lo suficientemente holgada como para ocultar las herramientas de su oficio. Un juego de ganzúas, un pequeño cuchillo y todo lo que había conseguido robar durante el día. El frío del comienzo del invierno le calaba hasta los huesos, pero Emma ya apenas lo notaba. Los años en la calle la habían endurecido contra algo más que el frío. Había aprendido a confiar en sus instintos, a leer a las personas y las situaciones con la precisión de una ladrona experta. Sin embargo, últimamente, algo no iba bien. Volvió a sentir ese familiar cosquilleo en la nuca, la sensación de estar siendo observada. Emma miró casualmente los escaparates reflectantes de una tienda, escaneando la multitud detrás de ella. No parecía haber nada fuera de lugar, pero la sensación persistía. Últimamente le ocurría con más frecuencia, esa sensación de que unos ojos invisibles seguían sus movimientos. Se metió en una calle lateral. Sus botas no hacían ruido sobre el pavimento mojado. El olor de la lluvia flotaba pesadamente en el aire, mezclándose con el aroma de los puestos de comida cercanos. El estómago de Emma gruñó, recordándole por qué necesitaba el trabajo de hoy. El objetivo era bastante sencillo, una pequeña joyería con un sistema de seguridad anticuado. Se sabía que el propietario traficaba con productos del mercado negro, lo que lo convertía en un blanco perfecto. Nadie lloraría por la pérdida de inventario de un delincuente. Lo que Emma no sabía era que todos los blancos fáciles que había encontrado en los últimos años habían sido cuidadosamente orquestados. La influencia de Viktor Dragunov se extendía por toda la ciudad como una telaraña, invisible pero siempre presente. Sus hombres vigilaban atentamente, asegurándose de que ella solo atacara a quienes se lo merecían, a quienes no tomarían represalias con fuerza letal. Cuando intentó robar un negocio legítimo, hacía 6 meses, descubrió misteriosamente que la seguridad era demasiado estricta y los riesgos demasiado altos. Emma se detuvo en una esquina y miró su teléfono. El brillo de la pantalla iluminaba las ojeras bajo sus ojos, testimonio de demasiadas noches de insomnio. Últimamente había estado teniendo sueños, fragmentos de recuerdos de aquel día, años atrás, en que se encontró por primera vez con Viktor Dragunov. A veces creía ver su Mercedes negro deslizarse, pero siempre desaparecía demasiado rápido como para estar segura. Una ráfaga de viento azotó el callejón, lo que la llevó a ajustarse la chaqueta. Fue entonces cuando lo sintió, algo extraño en su bolsillo. El corazón de Emma se aceleró cuando sus dedos se cerraron alrededor de un grueso sobre que sabía que no había estado allí antes. Lo sacó con cuidado, mirando a su alrededor con ojos agudos, pero la calle seguía vacía, salvo por unos pocos peatones apresurados. Dentro del sobre, había billetes nuevos de $100 apilados cuidadosamente, más dinero del que había visto en meses. Las manos de Emma temblaban ligeramente mientras contaba. $5,000, suficientes para alimentarse y alojarse durante meses si era cuidadosa. El dinero parecía arder en sus manos, planteándole preguntas que no estaba segura de querer responder. El viento volvió a soplar, trayendo consigo el débil aroma de una colonia cara, el mismo aroma que recordaba de hacía 8 años, cuando le había robado la cartera a un hombre peligroso. Emma sintió un escalofrío al darse cuenta de que no era la primera vez que encontraba una ayuda misteriosa. Había habido otros momentos. Un alquiler pagado que sabía que no había cubierto. Comestibles que aparecían en su puerta cuando estaba demasiado enferma para trabajar. Atracadores que misteriosamente se retiraban justo cuando las cosas estaban a punto de ponerse feas. Allí de pie, con el sobre apretado entre las manos, Emma sintió el peso de unas miradas invisibles más intensamente que nunca. El dinero representaba tanto la salvación como una pregunta que no podía ignorar. ¿Quién movía los hilos de su vida? ¿Y por qué? Las luces fluorescentes del restaurante Joe's zumbaban sobre su cabeza, mientras Emma limpiaba otra mesa pegajosa. El turno de noche se alargaba. Le dolían los pies en las zapatillas gastadas que no podía permitirse reemplazar. A los 18 años, había aprendido que el trabajo honesto pagaba menos que robar, pero al menos la mantenía fuera del radar la mayoría de las noches. De todos modos, la campana sobre la puerta sonó y Emma tensó los hombros.
3 hombres entraron pavoneándose, con chaquetas de cuero y sonrisas territoriales que los identificaban como problemáticos del barrio. Los reconoció del vecindario, el tipo de hombres que pensaban que la sonrisa de una camarera era una invitación. «Hola, cariño», dijo el más alto, deslizándose en una cabina. «¿Qué tal un poco de servicio?» Emma agarró su libreta, manteniendo el rostro impasible. Ya había tratado con tipos como ellos antes. «No entres en juego, no les animes, sírveles la comida y échales. ¿Qué les puedo traer? Depende de lo que haya en el menú». Otro sonrió con aire burlón, recorriendo con la mirada su cuerpo. «Quizá algo que no esté en la lista». Ella ignoró el comentario, con el bolígrafo en ristre. «Tenemos hamburguesas, patatas fritas y desayunos durante todo el día». «Eso es todo». El tercer hombre le agarró la muñeca, pero Emma se apartó rápidamente. «No me toques. Venga, nena, no seas así». El alto se levantó, invadiendo su espacio. «Solo queremos ser amables». El corazón de Emma se aceleró, pero mantuvo la voz firme. «Pidan algo o váyanse». Los pocos clientes que había en la cafetería de repente se fijaron en sus platos, con la cabeza gacha, evitando el contacto visual. Joe, la dueña, estaba en la trastienda contando los ingresos del día. Estaba sola. «Quizás deberíamos enseñarte modales», gruñó el segundo hombre, levantándose de su asiento. Emma retrocedió, calculando sus opciones. La cocina estaba detrás de ella, pero Joe era mayor y no sería de mucha ayuda. La puerta principal estaba bloqueada por el tercer matón. Podía sentir la pared acercándose detrás de ella mientras retrocedía. «Última oportunidad», advirtió, aunque su voz temblaba ligeramente. «¡Fuera!». Se rieron, un sonido áspero que resonó en el restaurante casi vacío. El alto se abalanzó hacia adelante y la agarró del brazo. Los instintos de autodefensa de Emma se activaron. Se retorció, lista para luchar. Cuando los faros iluminaron las ventanas del restaurante, un Mercedes negro se detuvo afuera, con el motor ronroneando bajo y depredador. A Emma se le cortó la respiración cuando una figura familiar emergió del asiento trasero. Alto, de hombros anchos, vestido con un impecable traje negro que probablemente costaba más de lo que ella ganaba en un año. Víctor Dragunov se movía con una gracia letal. Su presencia llenaba el restaurante como una tormenta que se avecinaba. Los matones no lo vieron al principio, todavía concentrados en Emma. Pero cuando sonó la campana y se acercaron esos pasos mesurados, se volvieron. Emma vio cómo se les iba el color de la cara al reconocerlo. Víctor no habló. No era necesario. Su mirada fría y calculadora recorrió la escena, fijándose en la posición de Emma. El agarre del matón en su brazo, el miedo en sus ojos. Algo peligroso se reflejó en sus rasgos. Un destello de ira rápidamente contenido. Lo que sucedió a continuación fue casi demasiado rápido para seguirlo. Víctor se movió como una sombra, eficiente y brutal. El alto cayó primero. Un golpe preciso en la garganta lo derribó al instante. El segundo matón se abalanzó salvajemente, pero Víctor le agarró el puño y le retorció la mano hasta romperle los huesos. El tercero intentó huir, pero solo dio 2 pasos antes de que el codo de Víctor le golpeara en la sien. En cuestión de segundos, los 3 hombres yacían inconscientes en el suelo ajedrezado de la cafetería. Víctor se enderezó los puños, sin un solo pelo fuera de lugar. Los demás clientes se quedaron paralizados, con las tazas de café a medio camino de sus labios, testigos de una violencia que fingirían no haber visto. Emma se pegó a la pared, con el corazón latiéndole con fuerza. La sangre le rugía en los oídos cuando Víctor se volvió hacia ella. Sus ojos, del mismo azul gélido que recordaba de hacía una década, se clavaron en los de ella. Había algo en su mirada, quizá posesión o satisfacción, que la hizo estremecerse. «¿Estás bien?», le preguntó con voz grave y controlada, como si no acabara de destrozar a 3 hombres sin sudar ni una gota. Emma no podía hablar. Su mente volvió rápidamente a aquel día en el mercado, a una cartera robada y al acto desesperado de una niña pequeña. También vio cómo él la reconocía.
Sabía que ella lo recordaba. Siempre lo había sabido. La mansión se alzaba ante Emma como una fortaleza de mármol y acero, con sus ventanas brillando a la luz del atardecer. Sus manos temblaban mientras seguía al mayordomo por los ornamentados pasillos, con sus pasos resonando en los pulidos suelos. Todo gritaba riqueza y poder, exactamente el tipo de lugar que ella normalmente robaría, no visitaría. Víctor esperaba en su estudio, con una copa de whisky en la mano. Se situó junto a las ventanas que iban del suelo al techo, con sus anchos hombros recortándose contra el paisaje urbano que se extendía más allá. La habitación olía a cuero y a colonia cara, lo que hizo que a Emma le diera vueltas la cabeza. ¿Por qué? La palabra brotó de sus labios antes de que pudiera evitarlo. ¿Por qué me has estado siguiendo, observándome, jugando a ser Dios con mi vida? Él se giró lentamente, con una expresión indescifrable. Se suponía que nunca debía saberlo. Eso lo empeora. La voz de Emma se elevó, y su ira finalmente se desató. Has estado manipulando mi vida desde que tenía 8 años, desde que te robé la cartera. ¿Qué clase de juego enfermizo es este? Víctor dejó su vaso con cuidado deliberado. No era un juego, Emma. Necesitabas protección. ¿Protección? Ella se rió con amargura. No necesitaba nada de ti. Sobreviví por mi cuenta. ¿De verdad? Su voz tenía un tono peligroso. El orfanato que misteriosamente tenía espacio para ti. Las pandillas que de repente te dejaron en paz. El dinero que apareció cuando más lo necesitabas. Se acercó, con una presencia abrumadora. Sobreviviste porque yo me aseguré de ello. Emma retrocedió, y su espalda chocó contra una estantería. Nunca te pedí ayuda, no tenías derecho, tenía todo el derecho. Las palabras cortaron el aire como acero. Ese día en el mercado, cuando me robaste la cartera, vi algo en ti, algo que merecía la pena proteger. Solo era una niña que robaba para sobrevivir. Emma escupió. ¿Qué te daba derecho a decidir mi destino? Los ojos de Víctor se oscurecieron, porque en esta ciudad todo me pertenece, incluida tú. La posesividad de su voz la hizo estremecerse. Quería correr, luchar, gritar, pero algo la mantenía en su sitio. Quizás era la forma en que él la miraba, como si fuera preciosa y peligrosa a la vez. Te odio, susurró ella, pero las palabras carecían de convicción. No, dijo él suavemente, acercándose. Odias no odiarme. Emma contuvo el aliento cuando él extendió la mano y le rozó la mejilla con los dedos. Debería apartarse, pero su cuerpo la traicionó, inclinándose hacia su tacto. Quédate, murmuró él. Déjame protegerte como es debido ahora. No más sombras, no más secretos. Mientes, le acusó ella. Siempre hay más secretos con hombres como tú. Una leve sonrisa tocó sus labios. Chica lista, pero esta protección es real. Has visto lo que hay ahí fuera, Emma. Has visto lo que puedo hacerles a aquellos que te harían daño. Las imágenes del restaurante pasaron por su mente, su violencia eficaz, la forma en que aquellos matones se derrumbaron ante él. Debería estar aterrorizada, pero en cambio se sentía segura. No seré tu prisionera, declaró, levantando la barbilla desafiante. No, asintió él, serás algo mucho más valioso. La forma en que lo dijo le provocó un escalofrío. Emma sabía que estaba atrapada, no por paredes o guardias, sino por algo mucho más peligroso, por la atracción que sentía hacia él, la electricidad que crepitaba entre ellos cada vez que él estaba cerca. Está bien, concedió, odiando cómo le temblaba la voz. Me quedaré, pero no creas que eso significa que confío en ti. La sonrisa de Víctor no llegó a sus ojos. La confianza vendrá con el tiempo. Moria Malinka Borovka, mi pequeña ladrona. Emma lo vio alejarse, sabiendo que acababa de hacer un trato con el diablo. Pero mientras sus ojos seguían sus movimientos, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que había algo más en ese acuerdo de lo que él le estaba contando. Algo en la forma en que la miraba, algo en los años que había pasado cuidándola, revelaba motivos más profundos que la mera protección. El comedor brillaba con cristalería y cubertería de plata, pero Emma apenas se fijó en la opulencia. Empujó la comida sin tocar en el plato,
con las preguntas ardiendo en su interior con demasiada intensidad como para ignorarlas. Víctor se sentó a la cabecera de la mesa, con una presencia imponente incluso en silencio. «Háblame de mi madre», dijo ella finalmente, con voz firme, a pesar de que su corazón latía con fuerza. La mano de Víctor se detuvo sobre su copa de vino. Algo oscuro se reflejó en su rostro, quizás dolor o arrepentimiento. El silencio se prolongó entre ellos, cargado de palabras no dichas. «Tu madre», comenzó, con una voz inesperadamente suave. Era la mujer más hermosa que había visto jamás. Elena trabajaba como camarera en una pequeña cafetería a la que yo solía ir. El tenedor de Emma chocó contra el plato. La conocías más que yo». Los ojos de Víctor se encontraron con los de ella, intensos y llenos de recuerdos. La amaba. La confesión golpeó a Emma como un golpe físico. Agarró el borde de la mesa con los nudillos blancos. «Mientes, nunca miento sobre Elena». Su voz tenía un tono de advertencia. Ella lo era todo. Mi salvación en este mundo oscuro. Hasta que... Se interrumpió dando un largo sorbo de vino. «¿Hasta que qué?», exigió Emma, alzando la voz. «Hasta que enfermó. Hasta que murió sola, dejándome sin nada». La expresión de Víctor se endureció. «La muerte de tu madre no fue por causas naturales, Emma. El cáncer fue provocado, un arma esgrimida por mis enemigos». La habitación parecía dar vueltas. Emma se apartó de la mesa y su silla rozó el suelo de mármol. «¿De qué estás hablando? La familia Kazakov», continuó Víctor, con voz fría y llena de antiguo odio. «Descubrieron mi relación con Elena. Sabían que ella era mi debilidad, así que la envenenaron lentamente, metódicamente, para que pareciera cáncer». A Emma se le revolvió el estómago. «No, no, eso no es posible». «No lo supe hasta que fue demasiado tarde», admitió Víctor, perdiendo ligeramente la compostura. «Para entonces, el daño ya estaba hecho. El veneno que utilizaron no tenía cura. Lo único que pude hacer fue ver desde lejos cómo se apagaba». Las lágrimas ardían en los ojos de Emma. «¿Por qué no nos ayudaste? Éramos tan pobres, tan desesperados». «Intenté enviar dinero, recursos. Elena lo rechazó todo. Quería protegeros de esta vida». Su risa era amarga. Ella sabía lo que le había costado amarme. No quería que corrierais la misma suerte. Emma se levantó bruscamente y su silla se volcó hacia atrás. «Así que, en cambio, me viste robar y luchar. Me dejaste creer que estaba sola. Te protegí de la única manera que pude, desde las sombras. Si mis enemigos hubieran sabido de ti». Las manos de Víctor se cerraron en puños. Habrían terminado lo que empezaron con Elena. La verdad se abatió sobre Emma como una ola, ahogándola. Todos los recuerdos de su madre ahora se sentían mancillados, retorcidos. Las noches solitarias, las luchas desesperadas, el lento deterioro de la enfermedad. Nada de eso había sido lo que ella pensaba. «Toda mi vida», susurró, «ha sido una mentira». «No», dijo Víctor con dureza. «El amor de tu madre era real. Todo lo que hizo fue para protegerte». Pero Emma no pudo soportar escuchar más. Se dio la vuelta y salió corriendo del comedor. Las lágrimas le nublaban la vista. Los pasillos de la mansión parecían cerrarse a su alrededor mientras corría, desesperada por escapar del peso de esas revelaciones. Salió disparada por la puerta principal al aire fresco de la noche, jadeando en busca de aire. A sus espaldas, la mansión se alzaba como un monumento a los secretos y las mentiras. En algún lugar entre esas sombras, sabía que Víctor la observaba marcharse, pero no podía enfrentarse a él. No ahora. No cuando todo lo que creía saber sobre su vida se había hecho añicos. Las manos de Emma temblaban mientras metía ropa en su bolso, con movimientos frenéticos y desesperados. Las blusas de seda y los vaqueros de diseño que Víctor le había proporcionado ahora le parecían cadenas. Cada prenda era un recordatorio de su control sobre su vida. La lujosa suite que le había dado en su mansión de repente le resultaba asfixiante. Su opulencia se burlaba de su dolor. «¿Vas a algún sitio?». Su voz baja y mesurada la hizo quedarse paralizada. No se dio la vuelta. No podía soportar enfrentarse a él. «No puedo quedarme aquí».
Los pasos de Víctor eran silenciosos sobre la lujosa alfombra cuando entró en la habitación. Incluso sin mirar, podía sentir su presencia. Imponente, abrumadora, pero de alguna manera diferente a antes. Emma, la forma en que pronunció su nombre fue casi gentil. Por favor, mírame. Ella apretó los ojos con fuerza, luchando por contener las lágrimas. Cuando finalmente se volvió, verlo casi quebró su determinación. Ya no era el frío y calculador jefe de la mafia. En su lugar, vio a un hombre cuyos hombros soportaban el peso de años de arrepentimiento. Sus ojos, normalmente agudos, se habían suavizado con algo que parecía casi miedo. Sé que estás enfadada, dijo dando un cauteloso paso adelante. Tienes todo el derecho a estarlo. ¿Enojada? Emma se rió con amargura. Estoy más que enojada. Has estado manipulando toda mi vida desde las sombras. Me hiciste creer que estabas sola, que a nadie le importaba. A mí me importabas. Su voz se quebró ligeramente. Todo lo que hice fue para protegerte. ¿Mintiendo? ¿Viendo cómo luchaba? Ella arrojó una camisa a su bolso con tanta fuerza que se desprendió un botón. ¿Sabes lo que fue ver morir a mi madre pensando que no teníamos a nadie? Víctor se acercó y Emma retrocedió hasta chocar contra la cómoda. Si pudiera cambiar el pasado, dijo en voz baja. Si hubiera podido salvar a Elena, pero en cuanto supieran de ti, también te habrían convertido en su objetivo. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Ver cómo robaba para sobrevivir? ¿Dejarme vivir en ese horrible orfanato? Me aseguré de que estuvieras a salvo. Él replicó. Todos los lugares en los que te alojaste, todos los trabajos que tuviste, los investigué todos. El dinero que aparecía misteriosamente cuando más lo necesitabas. Los matones que desaparecían misteriosamente cuando te amenazaban. Emma sintió un nudo en el pecho al recordar todo aquello. Todas esas veces en las que la suerte parecía haberla salvado. Todas esas situaciones peligrosas que de alguna manera se resolvieron. Quédate, dijo Víctor. Y, por primera vez desde que lo conocía, había una súplica en su voz. Solo un poco más. Déjame explicarte todo. Déjame mostrarte quién era realmente tu madre. ¿Quién era yo para ella? Ella lo miró. Luego lo miró de verdad. Detrás de su poderosa apariencia, vio algo crudo y herido. Este hombre que dirigía un imperio con mano de hierro, estaba ante ella casi vulnerable. No confío en ti, susurró ella. Lo sé. Él dio otro paso hacia ella, y esta vez ella no retrocedió. Pero dame una oportunidad para ganarme esa confianza. Mereces saber toda la verdad sobre tu madre, sobre todo. Emma aflojó la mano que sujetaba su bolso. La atracción que sentía hacia él era innegable, una fuerza que no podía explicar. Le asustaba lo mucho que deseaba quedarse, desentrañar el misterio de su pasado, comprender al hombre que había moldeado su vida desde las sombras. Una semana, dijo finalmente, con voz apenas audible. Te daré una semana. El alivio se reflejó en el rostro de Víctor, rápidamente enmascarado por su habitual compostura. Asintió una vez y se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo en la puerta. Gracias, dijo en voz baja, y luego desapareció en el pasillo. Emma se dejó caer sobre la cama, dejando caer el bolso al suelo, olvidado. ¿Qué acababa de aceptar? Se suponía que debía huir, alejarse lo más posible de él y de su mundo. En cambio, acababa de adentrarse voluntariamente en su red. Lo más aterrador no era que hubiera aceptado quedarse, sino que no estaba segura de querer marcharse. Las lámparas de cristal proyectaban un cálido resplandor sobre el salón de baile. Pero Emma no se sentía nada cómoda. Su vestido de noche negro, otro de los regalos de Víctor, se ceñía a sus curvas como una segunda piel. Se ajustó el escote, sintiéndose expuesta bajo las miradas escrutadoras de la élite de la mafia. La mano de Víctor descansaba posesivamente en su espalda mientras la guiaba entre la multitud. «Deja de moverte», le susurró, con su aliento cálido en su oído. «Estás preciosa». Emma contuvo un escalofrío. La forma en que lo dijo, como un hecho más que como un cumplido, hizo que su pulso se acelerara. A su alrededor, las conversaciones se acallaron a su paso. Hombres con trajes caros asintieron respetuosamente,
mientras sus esposas los observaban con curiosidad apenas disimulada. Dragunov se acercó un hombre corpulento, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Quién es esta encantadora criatura? Víctor apretó imperceptiblemente su mano. Emma, dijo simplemente, sin dar ninguna explicación. El mensaje era claro, su presencia no era objeto de discusión. La sonrisa del hombre se desvaneció. Por supuesto, bienvenida a nuestra pequeña reunión, querida. Emma lo vio retirarse y observó cómo los demás les daban un amplio margen. El poder que ejercía Víctor era palpable, como electricidad crepitando en el aire. Ella lo había vislumbrado antes, pero aquí, rodeada de sus compañeros, era abrumador. Un camarero ofreció champán y Emma cogió una copa. Necesitaba algo para calmar sus nervios. Los ojos de Víctor siguieron su movimiento, oscuros e intensos. No la había perdido de vista desde que llegaron. «Estás llamando la atención», dijo en voz baja. «No lo estoy intentando». No, sus labios se curvaron ligeramente. «Nunca tienes que intentarlo». La orquesta comenzó a tocar un vals y las parejas se dirigieron a la pista de baile. Emma los observó. Esos hombres peligrosos y sus esposas perfectamente peinadas bailaban como si no fueran responsables de la mitad de la sangre derramada en la ciudad. «La señora Petro quiere hablar conmigo», dijo Víctor de repente. «Quédate donde pueda verte». No era una petición. Emma asintió, sabiendo que era mejor no discutir en público. En cuanto él se alejó, se sintió expuesta como una oveja entre lobos. Se dirigió a un rincón más tranquilo, bebiendo champán y observando. Las mujeres llevaban diamantes más valiosos que los que ella había visto jamás, pero sus ojos tenían una dureza que ninguna riqueza podía suavizar. Los hombres se comportaban con una arrogancia despreocupada, pero ella se fijó en que sus manos nunca se alejaban mucho de sus armas ocultas. Era la primera vez que asistía a uno de estos eventos. Emma se volvió y vio a un hombre mayor a su lado, de aspecto distinguido, con cabello plateado y ojos amables. Pero había aprendido a no fiarse de las miradas amables en el mundo de Víctor. ¿Tan obvio? Él se rió entre dientes. «Aún no dominas la mirada inexpresiva. Dé el tiempo. No pienso quedarme el tiempo suficiente para eso». «No». Su expresión se volvió comprensiva. «Puede que no tengas otra opción. Una vez que entras en la órbita de Dragunov, no hay forma de escapar. He visto a hombres intentarlo. Nunca acaba bien». A Emma se le hizo un nudo en la garganta. «Él no es mi dueño, ¿verdad?». El hombre miró al otro lado de la sala, donde Víctor seguía inmerso en una conversación, pero observándolos atentamente. «Mira a tu alrededor. Todo lo que hay aquí, cada persona, cada transacción, cada respiración le pertenece. Él lo controla todo. Y ahora, te guste o no, tú también formas parte de su mundo». «No sabes nada de mí», dijo Emma, pero su voz carecía de convicción. «Sé lo suficiente. Sé que nunca ha traído a nadie a estos eventos antes. Sé que te observa como un poseso. Y sé el poder que tiene». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Va más allá de lo que puedas imaginar. Las cosas de las que es capaz te aterrorizarían». Emma sintió un escalofrío a pesar del calor de la habitación. Al otro lado de la sala, los ojos de Víctor se encontraron con los de ella, oscuros y posesivos. Podía sentir el peso de su mirada como un contacto físico, marcándola como suya. El anciano le tocó el brazo con delicadeza. «Un consejo, deja de luchar contra ello. Cuanto antes aceptes tu lugar en su mundo, más fácil será». Los ecos de la gala se desvanecieron cuando Emma se situó en el balcón privado de Víctor. El aire fresco de la noche era un alivio después de horas de fingimiento y política. Sus hombros se relajaron, finalmente libres del peso de innumerables miradas calculadoras. Las luces de la ciudad centelleaban abajo, en marcado contraste con la oscuridad que rodeaba la mansión de Víctor. Oyó sus pasos antes de sentir su presencia, pasos mesurados y deliberados que había aprendido a reconocer. Víctor apareció a su lado, sin chaqueta y con la corbata aflojada. Por una vez, parecía casi humano. «Te has comportado muy bien esta noche», dijo, con una voz más suave de lo habitual.
Le ofreció una copa de cristal llena de un líquido ámbar. Emma la aceptó y sus dedos se rozaron. Me sentía como una impostora. Tú no lo eras. Se volvió hacia la ciudad, con su perfil recortado contra el cielo nocturno. Tú encajabas allí más que la mayoría de ellos. ¿Por mi madre? La pregunta se le escapó antes de que pudiera evitarlo. Víctor apretó la mandíbula, pero su voz siguió siendo suave. ¿En parte? Dio un largo sorbo y Emma observó cómo se movía su garganta. Tu madre era diferente, como tú. Veía más allá de las apariencias. El corazón de Emma dio un vuelco. Rara vez hablaba de su madre. ¿Cómo era? ¿Cómo era realmente? Los ojos de Víctor se volvieron distantes, intrépida, demasiado intrépida. Sus nudillos se blanquearon alrededor del vaso. Ella desafió todo lo que yo creía saber sobre esta vida. Me hizo cuestionar cosas que había aceptado como inmutables. Emma estudió su rostro y vio nuevas líneas de dolor que no había notado antes. La amabas. Sí. Las palabras parecían costarle algo, pero el amor no es suficiente en este mundo. Lo aprendí por las malas. Dejó el vaso sobre la mesa y se pasó la mano por el cabello, que solía estar impecable. El gesto fue tan inesperadamente vulnerable que Emma sintió que algo cambiaba dentro de ella. Fui arrogante, continuó. Pensé que podía protegerla de todo, pero esta vida se cobra su precio. Siempre se cobra su precio. Emma se acercó, traída por la emoción cruda de su voz. ¿Por eso me has estado cuidando? ¿Por culpa? Víctor se volvió hacia ella con una mirada intensa. Al principio, pero luego extendió la mano y le acarició la mejilla con los dedos. Te convertiste en mucho más que su hija. Emma contuvo el aliento. Su tacto era suave, en contradicción con todo lo que ella sabía de él. Este no era el despiadado jefe de la mafia que había aterrorizado a sus enemigos esa misma noche. Este era un hombre que llevaba heridas tan profundas que habían moldeado toda su existencia. Te vi crecer, dijo. Sobrevivir, luchar. Tienes su espíritu, pero eres más fuerte de lo que ella jamás fue. Naciste para este mundo, Emma, lo aceptes o no. Su mano se posó en su hombro y Emma sintió el calor de su tacto a través de la fina tela de su vestido. El espacio entre ellos pareció reducirse, cargado de algo peligroso y eléctrico. No sé si puedo ser lo que quieres que sea, susurró ella. Los ojos de Víctor se oscurecieron. Ya lo eres. Su pulgar recorrió su clavícula, dejando un rastro de fuego a su paso. Todo lo que eres, tu fuerza, tu rebeldía, incluso tu ira, es exactamente lo que yo... Se calló y se acercó más. El corazón de Emma latía con fuerza en su pecho. Las luces de la ciudad se difuminaban detrás de él, y ella solo podía concentrarse en el calor de su cuerpo, en la intensidad de su mirada. Su colonia la envolvía, ahora familiar tras semanas en su casa, pero de alguna manera más embriagadora que nunca. Víctor se inclinó, su aliento cálido contra su piel. Emma se sintió atraída hacia él, impulsada por algo más profundo que el miedo o la obligación. La atracción, la atracción que se había ido gestando entre ellos crepitaba en el pequeño espacio que separaba sus cuerpos. Ella estaba cayendo en su mundo, en él, y darse cuenta de ello la aterrorizaba. Pero cuando su mano se deslizó hasta su cintura, no sabía si le daba más miedo rendirse a esa atracción entre ellos o intentar resistirse. La luz de la luna proyectaba largas sombras en el balcón, mientras Emma permanecía inmóvil, con la presencia de Víctor abrumando sus sentidos. Sus dedos se extendieron, vacilantes al principio, y luego entraron en contacto con su mejilla. El toque fue suave, casi reverente, tan diferente de la fuerza brutal que había presenciado antes en la gala. Emma se estremeció instintivamente, pero no se apartó. Su mano era cálida contra su piel, y algo dentro de ella tembló al contacto. Sus dedos callosos trazaron la línea de su mandíbula con una ternura que le cortó la respiración. Emma, susurró, pronunciando su nombre como una plegaria. Las luces de la ciudad se difuminaron detrás de ellos mientras el mundo se reducía a ese momento, a ese contacto. Los ojos de Víctor, normalmente fríos y calculadores, mostraban una calidez que ella nunca había visto antes.
La cuidadosa distancia que siempre mantenía se desmoronaba, revelando destellos del hombre que se escondía bajo el monstruo. Su pulso se aceleró cuando el pulgar de él le rozó el labio inferior. Ese simple gesto hizo que una descarga eléctrica recorriera su cuerpo. Podía oler su colonia, una mezcla de cedro y algo más oscuro, más peligroso. Le hizo dar vueltas la cabeza. No debería desear esto, susurró, con una voz apenas audible. La otra mano de Víctor le encontró la cintura, estabilizándola. El calor de su palma se filtró a través de la fina tela de su vestido. Pero lo deseas, dijo él, con la voz ronca por la emoción. Las defensas de Emma, construidas a lo largo de años de supervivencia en las calles, comenzaron a resquebrajarse. Cada suave caricia derribaba los muros que había construido. Se encontró inclinándose hacia su mano, con su cuerpo traicionando las protestas de su mente. La conexión entre ellos se profundizó, trascendiendo la complicada red de mentiras y secretos que había definido su relación. En ese momento, no eran víctima y protector, ni presa y depredador. Eran solo dos personas destrozadas que encontraban consuelo en el contacto del otro. El pulgar de Víctor trazaba círculos en su cadera, con un movimiento hipnótico. Sus ojos nunca se apartaron de su rostro, estudiando su reacción con una intensidad que la hizo estremecerse. El poder que normalmente irradiaba se había suavizado y convertido en algo diferente, algo que hacía que su corazón se acelerara por razones completamente distintas. El tiempo pareció detenerse mientras permanecían allí, atrapados en ese momento de vulnerabilidad. El aire nocturno se volvió denso con palabras no dichas y posibilidades peligrosas. Emma se sintió ahogarse en la profundidad de la emoción que veía en los ojos de Víctor, pero la realidad volvió a golpearla como una ola fría. Se trataba de Víctor Dragunov, el hombre que había guardado secretos sobre su madre, que había manipulado su vida desde las sombras. La ternura de su caricia no podía borrar la oscuridad de su mundo. Emma se apartó de repente, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Intentó recomponerse para ocultar lo profundamente que le había afectado su caricia, pero le temblaban las manos y le faltaba el aire. Víctor bajó las manos, pero mantuvo la mirada fija en ella. El aire entre ellos crepitaba de tensión, cargado de cosas que no se habían dicho. Ya no se trataba de poder, ni de su control o su rebeldía. Se había convertido en algo mucho más peligroso, algo que amenazaba con consumirlos a ambos. Ella dio otro paso atrás, necesitando distancia para aclarar sus ideas. Pero incluso mientras se alejaba, podía sentir el fantasma de su tacto en su piel. Lo que acababa de pasar entre ellos lo había cambiado todo. Sin decir una palabra, Emma se dio la vuelta y se alejó, con sus tacones resonando contra el suelo de mármol. Podía sentir los ojos de Víctor siguiéndola, quemándole la espalda. El peso de su conexión tácita flotaba en el aire, imposible de ignorar. Emma irrumpió en el estudio de Víctor, con las manos temblorosas de rabia. La pesada puerta de roble se estrelló contra la pared, haciendo que las jarras de cristal traquetearan en su bandeja de plata. Víctor estaba sentado detrás de su enorme escritorio, con el rostro impasible a pesar de la tormenta que se gestaba en sus ojos. «Cuéntame todo», exigió ella, con la voz quebrada por la emoción. «No más mentiras, no más medias verdades sobre mi madre». Víctor apretó la mandíbula. Se levantó lentamente de la silla y se acercó a la ventana que daba a las luces de la ciudad. El silencio se extendió entre ellos, denso de palabras no dichas. «Tu madre», comenzó, con una voz inusualmente suave, «se vio envuelta en una guerra en la que nunca debería haber participado». Se volvió hacia Emma, con los hombros cargados por el peso de su confesión. «La familia Kazan eran mis rivales. Llevaban años intentando apoderarse de mi territorio». El corazón de Emma latía con fuerza contra sus costillas mientras Víctor continuaba. «¿Tu madre? No era solo alguien a quien amaba. Era mi debilidad, y ellos lo sabían». Apretó los puños. «La utilizaron para llegar a mí». «¿Qué quieres decir con que la utilizaron?», preguntó Emma con voz quebrada. Los ojos de Víctor se oscurecieron de dolor. Se acercaron a ella primero, fingiendo ser amigos.
Se ganaron su confianza mientras yo estaba distraído con los negocios. Escupió la última palabra como si fuera veneno. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Emma se hundió en un sillón de cuero, incapaz de sostenerse sobre sus piernas. El cáncer no era cáncer en absoluto. La voz de Víctor temblaba por la rabia que apenas podía controlar. La envenenaron lentamente, haciéndolo parecer una enfermedad natural. Era su forma de destruirme, verla morir, sabiendo que no podía hacer nada para salvarla. La habitación daba vueltas alrededor de Emma mientras la verdad la golpeaba con fuerza. Todas aquellas noches al lado de la cama de su madre, viéndola consumirse. No había sido la mano cruel del destino. Había sido un asesinato calculado. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué no los detuviste? El rostro de Víctor se contorsionó con angustia. Lo intenté. Dios, lo intenté, pero siempre iban un paso por delante. Todos los médicos que traje, todos los tratamientos que organicé, tenían gente por todas partes. Se aseguraron de que nada la salvara. Cruzó la habitación y se arrodilló ante la silla de Emma. Sus manos se cernieron cerca de las de ella, pero no las tocaron. Le fallé. Estaba tan absorto en mi imperio, en mi poder, que no vi la amenaza hasta que fue demasiado tarde. Emma se quedó mirando su rostro y vio por primera vez las profundas arrugas de dolor que se le habían marcado alrededor de los ojos. El poderoso Víctor Draunov, abatido por la culpa y el arrepentimiento. Después de su muerte, continuó con voz ronca. Destruí a la familia Casana, hasta el último miembro, pero eso no la trajo de vuelta. No alivió la culpa. ¿Y yo?, preguntó Emma, con voz apenas audible. ¿Dónde encajo yo en todo esto? Los ojos de Víctor se encontraron con los de ella, llenos de una mezcla de dolor y ternura que le cortó la respiración. Tú eras inocente, pura, lo único bueno que le quedaba. Juré que te protegería, aunque eso significara observarte desde la distancia. Emma sintió cómo las lágrimas le quemaban los ojos. La muerte de su madre, que había marcado toda su vida, no era la simple tragedia que ella había creído. Formaba parte de una violenta partida de ajedrez en la que el amor y la muerte bailaban juntos en las sombras. Miró a Víctor, ese hombre peligroso que había amado a su madre, que no había podido salvarla, que había pasado años protegiendo a su hija del mismo destino. Sus emociones se debatían en su interior. Odio por su participación en la muerte de su madre, comprensión por su imposible situación y algo más que no estaba preparada para nombrar. La verdad flotaba entre ellos como algo físico, cambiando todo lo que creía saber sobre su pasado, su presente y su futuro. El aire nocturno estaba cargado de tensión mientras Emma miraba por la ventana del estudio de Víctor. Su mente aún daba vueltas por la confesión de él sobre su madre cuando el primer disparo rompió el silencio. El cristal explotó hacia adentro y Emma sintió unas manos fuertes que la empujaban al suelo. «Quédate agachada», le ordenó Víctor, protegiéndola con su cuerpo, con su calor presionando contra su espalda, y ella podía sentir su corazón acelerado a pesar de su voz controlada. Se oyeron más disparos y las balas atravesaron los costosos muebles. Las licoreras de cristal estallaron, salpicando líquido y cristales por el suelo de madera. Los hombres de Víctor irrumpieron por la puerta con las armas desenfundadas. «Señores, la familia Petro», informó uno de ellos, «han traspasado el perímetro». La expresión de Víctor se endureció hasta convertirse en algo mortal. «Llévala a la habitación del pánico», ordenó, colocando una llave en la palma de la mano de Emma. «Ahora». Pero antes de que pudieran moverse, la puerta explotó hacia adentro. 3 hombres vestidos con trajes tácticos negros irrumpieron en la habitación con las armas en alto. Víctor se movió con una velocidad aterradora, sacó su pistola y derribó al primer intruso con un disparo certero en la cabeza. El segundo atacante logró disparar un tiro que rozó el hombro de Víctor antes de correr la misma suerte. Emma observó con horror cómo la sangre salpicaba el costoso papel pintado. Esto no era como en las películas. Era desordenado, violento y aterradoramente real. El tercer hombre la agarró y le apuntó con una pistola a la sien. Ella podía oler su sudor, sentir el temblor de sus manos.
Tírala, Dragunov, gruñó el hombre, o tu princesita morirá. El rostro de Víctor no mostraba emoción alguna, pero sus ojos ardían con intención asesina. Acabas de cometer tu último error. Su voz era suave, casi amable, y eso la hacía aún más aterradora. Emma no dudó. Utilizando los movimientos que había aprendido en las calles, golpeó con el codo el plexo solar de su captor. Cuando éste aflojó el agarre, la bala de Víctor le dio entre los ojos. La sangre caliente salpicó el rostro de Emma. Se quedó paralizada, viendo cómo el cuerpo del hombre se desplomaba en el suelo. Sus manos no dejaban de temblar. «Mírame», ordenó Víctor, agarrándola por los hombros. Su tacto era firme pero suave. «¿Estás herida?» Ella negó con la cabeza, incapaz de articular palabra. Más disparos estallaron en algún lugar de la mansión. «Esto no ha terminado», gruñó Víctor. La atrajo hacia él y la condujo por pasadizos secretos que ella no sabía que existían. Las paredes parecían vibrar con el sonido del combate, los gritos y los disparos que resonaban en los pasillos. Salieron a una sala fortificada llena de monitores que mostraban todos los ángulos de la propiedad. Emma observó en silencio, atónita, mientras Víctor orquestaba su respuesta al ataque. Sus órdenes eran precisas, calculadas y totalmente despiadadas. En las pantallas vio a sus hombres eliminando metódicamente a los intrusos. No había vacilación, ni piedad, solo la eficiente imposición de la muerte. Víctor se encontraba en el centro de mando, irradiando un poder peligroso mientras coordinaba la defensa de su territorio. «Barre del ala este», ordenó por radio. «No dejéis supervivientes». Emma se abrazó a sí misma, tratando de procesar la violencia de los boss que había presenciado. El hombre al que había visto matar sin dudar era el mismo que la había protegido todos estos años, que había amado a su madre, que la miraba con tanta ternura cuando creía que ella no lo veía. Su mundo había cambiado para siempre. No podía fingir que solo era una pesadilla. No podía volver a su vida normal. Ahora formaba parte del mundo de Víctor, con toda su oscuridad y peligro. Y a pesar del horror de lo que había visto, no podía ignorar lo segura que se sentía con él cerca, cómo su cuerpo aún se estremecía donde él la había tocado. Vio su reflejo en uno de los monitores. Poderoso, peligroso y completamente concentrado en mantenerla a salvo. La comprensión la golpeó como un golpe físico. Ya no solo estaba atrapada en su mundo, estaba eligiendo quedarse. La pesada puerta de roble se estrelló contra la pared cuando Emma irrumpió en el estudio de Víctor, con el rostro enrojecido por la ira. Los papeles se esparcieron por su escritorio debido a la violenta intrusión, pero Víctor permaneció perfectamente quieto, con sus fríos ojos evaluando su furia. «Mal ha estado trabajando para los Petrov todo este tiempo», espetó ella, lanzando un teléfono sobre su escritorio. «Les ha estado pasando información sobre tus operaciones, sobre mí, sobre todo». Víctor cogió el teléfono con deliberada lentitud y se puso a leer los mensajes que ella había descubierto. Apretó la mandíbula, pero por lo demás su expresión permaneció impasible. «Lo sé». Las palabras golpearon a Emma como un golpe físico. «Lo sabías». Su voz se quebró. «Mal era mi amigo, me ayudó a adaptarme a la vida aquí. ¿Y tú sabías que nos estaba traicionando?» «Por supuesto que lo sabía». La voz de Víctor era inquietantemente tranquila. Lo sabía desde hacía meses. Las manos de Emma temblaban mientras se agarraba al borde de su escritorio. «Entonces, ¿por qué? ¿Por qué le dejaste quedarse? ¿Por qué le dejaste acercarse a mí?» Víctor se puso de pie, su imponente figura proyectando una sombra sobre ella. «Porque a veces, Emma, más vale malo conocido que bueno por conocer. La traición de Miquel fue útil, ya que proporcionó información específica a nuestros enemigos y les hizo creer que tenían ventaja. Así que me utilizaste como cebo». Se sintió mal al darse cuenta de ello. Le dejaste confiar en él, sabiendo que informaría de todo a tus enemigos. Así es como funciona nuestro mundo. Víctor rodeó el escritorio y se acercó a ella, pero Emma dio un paso atrás. «Todas las personas de esta casa, todos los aliados, todos los amigos, todos tienen sus propios intereses. La confianza es un arma.
La lealtad es moneda de cambio y la traición es inevitable. Eso es enfermizo, susurró Emma, abrazándose a sí misma. ¿Cómo puedes vivir así? ¿Cómo puedes dejar que la gente se acerque sabiendo que pueden apuñalarte por la espalda? La expresión de Víctor se suavizó ligeramente, porque ese es el precio del poder. Cuanto más alto subes, más enemigos haces, más gente quiere verte caer. Emma pensó en todos los momentos que había compartido con Mel, las conversaciones nocturnas, las sesiones de entrenamiento en las que él le había enseñado defensa personal, las veces que la había hecho reír cuando todo parecía abrumador. ¿Había sido todo una actuación, una cuidadosa manipulación para ganarse su confianza? ¿Qué le pasó?, preguntó, temiendo ya la respuesta. ¿Qué había que hacer? La voz de Víctor era monótona, sin emoción. Él había cumplido su propósito, y cuando se convirtió en más un lastre que una ventaja, Emma sintió que la bilis le subía por la garganta. Tú lo mataste. Yo protegí lo que es mío. Víctor se acercó, con una presencia abrumadora. Este no es un mundo en blanco y negro, Emma. Cada decisión que tomo, cada vida que quito o perdono, es para mantener el delicado equilibrio de poder que nos mantiene a salvo. ¿A salvo? Emma se rió con amargura. ¿Cómo puede alguien estar a salvo en un mundo construido sobre mentiras? ¿Cómo sé que tú tampoco estás jugando conmigo? ¿Utilizándome para algún plan mayor que yo no entiendo? El dolor se reflejó en el rostro de Víctor, rápido pero inconfundible. Todo lo que he hecho ha sido para protegerte, rodeándome de traidores, dejándome confiar en personas que sabías que me traicionarían. Esa no es protección, Víctor. Eso es control. Eso es manipulación. Emma alzó la voz. Se alejó de él, sintiéndose asfixiada por el peso opresivo de su mundo. El lujoso estudio de repente le pareció una prisión, con sus ricos muebles convertidos en barrotes dorados. No puedo hacer esto, susurró. No puedo vivir en un mundo donde cada sonrisa puede esconder un cuchillo, donde la confianza es solo otra forma de moneda. Emma. La voz de Víctor contenía una advertencia, pero ella ya se dirigía hacia la puerta. Necesito espacio. Necesito pensar. Se dio la vuelta y huyó, sus pasos resonando en los pasillos de mármol de la mansión. Detrás de ella, Víctor permaneció en su estudio, observando su retirada. Apretó los puños a los lados, con los nudillos blancos por el esfuerzo de dejarla marchar. Le arrancaron la bolsa de la cabeza a Emma y una luz fluorescente agresiva le agredió los ojos. Le ardían las muñecas por la cuerda que las ataba a la silla metálica. El aire del almacén estaba cargado de polvo y del olor metálico de la sangre. 3 hombres se pararon frente a ella, con expresiones frías y calculadoras. El líder, un hombre alto con una cicatriz irregular en la garganta, dio un paso adelante. Señorita Drownov, dijo con voz ronca, dañada por lo que debía ser una vieja lesión. Bienvenida a nuestro humilde establecimiento. El corazón de Emma latía con fuerza en su pecho, pero mantuvo el rostro impasible, tal y como había aprendido observando a Víctor durante todos estos meses. Si intentas asustarme, tendrás que hacerlo mejor que con esta puesta en escena de película de Bem. El hombre con la cicatriz se rió, pero no había calidez en su risa. Palabras valientes viniendo de alguien en tu posición. Pero de nuevo eso es exactamente lo que esperaríamos de la pequeña protegida de Víctor. Su mente repasó rápidamente los acontecimientos que la habían llevado hasta ese momento. El coche que la había seguido desde la mansión, la emboscada en el cruce, el paño empapado en cloroformo que le habían presionado contra la cara. Debería haber tenido más cuidado, sobre todo después de enterarse de la traición de Molly. ¿Qué quieres?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Tu padre tiene algo que queremos. Tú solo eres una motivación para que él nos lo entregue. Emma frunció los labios. Él no es mi padre. No, dijo el hombre levantando una ceja. Entonces, ¿qué eres exactamente para él? Porque desde nuestro punto de vista has sido inusualmente protector contigo. El gran Víctor Dragunov, puesto de rodillas por una rata callejera que recogió hace años. Las palabras le dolieron, pero Emma se negó a demostrarlo. En cambio, se concentró en probar sus ataduras,
buscando cualquier punto débil en la cuerda. No se dio mucho, pero siguió intentándolo, recordando todo lo que había aprendido sobre cómo escapar de las ataduras. Uno de los otros hombres se acercó con un teléfono y la grabó. «Saluda a Víctor», dijo con sorna. Emma miró directamente a la cámara, con sus ojos verdes ardiendo de rebeldía. No les daría la satisfacción de verla suplicar o llorar. Sabía lo que Víctor haría cuando viera este video. Su ira sería apocalíptica. «Espero que hayáis hecho las paces con el Dios en el que creéis», les dijo a sus captores, con voz firme a pesar de que su corazón latía a toda velocidad. «Porque cuando me encuentre, y me encontrará, no quedará nada de vosotros que enterrar». El hombre con cicatrices le dio una bofetada, haciendo que su cabeza se girara hacia un lado. El dolor le estalló en la mejilla, pero se negó a emitir ningún sonido. Lentamente se volvió para mirarlo, saboreando la sangre que le había dejado el corte de sus dientes en la mejilla. «¡Qué leal!», se burló él. «¿Pero te mostrará lo mismo cuando tenga que elegir entre ti y su imperio? ¿Qué crees que elegirá?». Emma pensó en los ojos de Víctor cuando la miraba, la forma en que su fría fachada se resquebrajaba solo para ella. Recordó su tacto, suave a pesar de su capacidad para la violencia. Ella sabía lo que estos hombres no sabían, que la protección de Víctor ya no se trataba solo de poder o control. Al otro lado de la ciudad, Víctor estaba en su oficina viendo el mensaje de video en su teléfono. Tenía los nudillos blancos por apretar el dispositivo, y su rostro era una máscara de furia apenas contenida. Detrás de él, sus hombres esperaban órdenes, sabiendo que esa noche correría la sangre. El teléfono se rompió entre sus dedos mientras veía cómo Emma recibía el golpe. Veía el desafío en sus ojos, incluso cuando la sangre brotaba de su labio partido. Su pecho se contrajo con una mezcla de orgullo y rabia. Orgullo por su fuerza. Rabia hacia cualquiera que se atreviera a tocar lo que era suyo. «Encontradlos», ordenó con voz mortalmente tranquila. «Poned esta ciudad patas arriba. Quiero que los encuentren en menos de una hora». Sus hombres se dispersaron, haciendo llamadas y movilizando fuerzas. Víctor se dirigió a su escritorio y sacó su arsenal personal. Cada arma que revisaba y cargaba era una promesa de violencia por venir. «Voy a por ti, princesa», susurró, utilizando el apodo cariñoso que reservaba solo para ella. «Aguanta». El Bentley negro de Víctor atravesó a toda velocidad el distrito industrial, con los nudillos blancos sobre el volante. El dispositivo de rastreo del teléfono de Emma los había llevado hasta allí, a ese laberinto de almacenes abandonados. Sus hombres los seguían en otros vehículos, pero él no iba a esperarlos. No cuando cada segundo podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. El peso de su arma presionaba su costado mientras salía del coche. La lluvia golpeaba su caro traje, pero apenas se dio cuenta. Su mente reproducía el video. El labio partido de Emma, la rebeldía en sus ojos, la forma en que había amenazado a sus captores incluso estando atada. Su hermosa y feroz chica. Dos guardias salieron de detrás de un contenedor oxidado. Víctor no dudó. Su primer disparo alcanzó a uno en la garganta. El segundo se clavó en el pecho del otro hombre. Cayeron sin hacer ruido, sus cuerpos salpicando los charcos. «Despejen el perímetro», ordenó por el auricular. «Que nadie se vaya». Las respuestas de sus hombres crepitaban a través del comunicador, pero Víctor ya se estaba moviendo. Sus años de experiencia en combate guiaban sus movimientos mientras se acercaba al almacén. A través de una ventana rota, vislumbró un movimiento. Había al menos 5 enemigos más dentro. Una puerta crujió a su izquierda. Víctor se giró y su arma encontró su objetivo antes de que su mente consciente se diera cuenta. Otro guardia, joven y asustado, manipulaba torpemente su arma. La bala de Víctor le alcanzó el corazón antes de que pudiera levantarla. La sangre se mezcló con el agua de lluvia a sus pies. Víctor pasó por encima del cuerpo, con movimientos precisos y controlados, a pesar de la rabia que le quemaba las venas. Había matado innumerables veces, pero esto era diferente. Esto era personal. Se habían llevado a Emma, su Emma, y por eso su muerte sería brutal.
Dentro del almacén había un laberinto de contenedores y maquinaria vieja. Víctor se movía como una sombra, sus pasos silenciosos sobre el suelo de hormigón. Las voces resonaban desde arriba. Alguien discutía en ruso sobre su próximo movimiento. El jefe quiere que la traslademos, dijo una voz. Dragunov está demasiado cerca. Es demasiado tarde, respondió otra. Sus hombres están por todas partes. Víctor esbozó una sonrisa fría. Sí, estaba cerca, y tenían razón al tener miedo. Un grito rasgó el aire. Era la voz de Emma. El sonido destrozó lo que le quedaba de autocontrol a Víctor. Salió de su escondite y disparó con precisión letal. Dos hombres cayeron antes de poder reaccionar. Un tercero logró disparar, pero Víctor ya se estaba moviendo. La bala silbó junto a su oreja mientras acortaba la distancia. Apretó su arma contra la sien del hombre. ¿Dónde está?, gruñó, presionando el cañón con más fuerza contra el cráneo del hombre. Los ojos del guardia se abrieron con terror. Segundo piso, zona de oficinas. Víctor apretó el gatillo sin dudar. No dejaría enemigos a sus espaldas. No con Emma tan cerca. Los disparos estallaron desde arriba. Víctor se lanzó detrás de una carretilla elevadora mientras las balas rebotaban en el metal a su alrededor. Contó los disparos. 3 tiradores, quizá 4. Cuando cesaron los disparos, salió, disparando 2 veces con su propia pistola. 2 cuerpos cayeron por la barandilla. Subió las escaleras de 3 en 3, con el corazón latiéndole con fuerza, no por el esfuerzo, sino por el miedo. Miedo a llegar demasiado tarde, a que le hubieran hecho más daño del que había visto en el video. Esa idea le nubló la vista. Otro guardia apareció en lo alto de las escaleras. Víctor no se molestó en sacar su arma. Agarró al hombre por el cuello y, aprovechando su impulso, lo estrelló contra la pared. Los huesos crujieron bajo su agarre. Dejó caer el cuerpo y se dirigió hacia la zona de oficinas. La voz de Emma volvió a oírse, ahora más cerca, con una serie de palabrotas que, en otras circunstancias, le habrían hecho sentir orgulloso. El sonido lo guiaba como un faro a través de la oscuridad. Justo delante, la luz se filtraba por debajo de una puerta. Podía oír movimiento en el interior. Voces frenéticas discutiendo sobre qué hacer ahora que su perímetro había sido violado. Víctor comprobó su pistola. Le quedaban 3 balas, más que suficientes. Respiró hondo, dejando que la rabia y el miedo se cristalizaran en una concentración mortal. Emma estaba al otro lado de esa puerta, su Emma, y nada le impediría llegar hasta ella. Víctor abrió la puerta de una patada con una fuerza explosiva. El pesado metal se estrelló contra la pared, revelando una escena que le hizo hervir la sangre. Emma estaba atada a una silla, con sangre brotando de su labio partido, pero sus ojos ardían con desafío. 4 hombres la rodeaban, apuntándole con armas a diferentes partes de su cuerpo. «Suéltala». La voz de Víctor cortó el aire como el hielo. «O muere lentamente». El líder, un hombre con cicatrices que Víctor reconoció como Dmitry Volkov, presionó su arma contra la sien de Emma. Un paso más. Dragunov, y ella muere. Los ojos de Emma se encontraron con los de Víctor. En ese momento, algo pasó entre ellos. Confianza, comprensión y algo más profundo que ninguno de los dos se atrevió a nombrar. Ella le hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza. Víctor se movió como un rayo. Su primer disparo alcanzó el hombro de Dmitry, el que sostenía el arma, haciendo que ésta saliera disparada lejos de la cabeza de Emma. Su segunda bala alcanzó el pecho de otro hombre antes de que nadie pudiera reaccionar. Emma, a pesar de sus ataduras, se lanzó hacia un lado, con la silla y todo, mientras los disparos estallaban a su alrededor. Víctor se lanzó detrás de un escritorio y salió para derribar a un tercer hombre con brutal eficacia. El cuarto atacante se abalanzó sobre él, pero Víctor estaba preparado. Agarró el brazo del hombre, lo retorció hasta romperle los huesos y lo estrelló contra la pared. Dmitry se apresuró a recoger su arma caída, pero Víctor fue más rápido. Le dio una patada a la arma y pisó el hombro herido de Dmitry, aplastándolo. El hombre gritó. «¿Creías que podías quitármela?», preguntó Víctor con voz mortalmente tranquila. «¿Creías que podías hacer daño a lo que es mío?». Emma observó,
paralizada como Víctor rompía metódicamente los dedos que le quedaban a Dimitri. Los gritos del hombre resonaron en el almacén, pero el rostro de Víctor permaneció impasible. Era la brutal eficacia de un jefe de la mafia, el poder bruto que ella solo había vislumbrado antes. Dos hombres más irrumpieron por la puerta. Víctor se giró, utilizando a Dimitri como escudo. Las balas destinadas a él atravesaron a su propio jefe. En medio del caos, Víctor se lanzó hacia adelante, con movimientos precisos y letales. Desarmó a uno de los atacantes con un brutal giro y utilizó su propia pistola para disparar a su compañero. El último hombre que quedaba en pie intentó huir. La bala de Víctor le alcanzó en la parte posterior de la rodilla. Cayó gritando. Pero Víctor no había terminado. Se acercó lentamente, con pasos medidos y amenazantes. ¿Quién más sabe de ella?, exigió Víctor, presionando su pie sobre la herida del hombre. Todo el mundo, jadeó el hombre. Todo el mundo sabe que ella es tu debilidad. La expresión de Víctor se oscureció. Entonces, que todos vean lo que pasa cuando tocan lo que es mío. El disparo que siguió fue casi anticlimático. Durante todo ese tiempo, Emma permaneció en silencio, observando esa muestra de violencia y poder con una mezcla de miedo y fascinación. Ese era Víctor, despojado de toda pretensión, el asesino despiadado, el jefe de la mafia, el hombre que quemaría el mundo para mantenerla a salvo. Víctor finalmente se volvió hacia ella, suavizando sus movimientos al acercarse. La sangre salpicaba su costoso traje, pero sus manos estaban firmes mientras le desataba las ataduras. Su tacto era cuidadoso, casi reverente, mientras comprobaba sus heridas. ¿Estás herida?, le preguntó, con voz suave ahora, dirigida solo a ella. Emma negó con la cabeza, incapaz de apartar la mirada de su intensa mirada. El contraste era sorprendente. ¿Cómo podía pasar de ser un asesino despiadado a un tierno protector en un instante? Sus dedos trazaron el corte en su labio, y ella sintió que su corazón se aceleraba por razones completamente diferentes al miedo. Nunca volverán a tocarte, le prometió. Sus palabras tenían el peso de la sangre y la violencia. Nadie lo hará. En medio de la carnicería, Emma se dio cuenta de que le creía. Este hombre peligroso y complicado, destrozaría a cualquiera que la amenazara. Esa idea debería haberla aterrorizado, pero en cambio sintió algo completamente diferente. Algo que hizo que su pulso se acelerara y se le cortara la respiración. Emma estaba de pie en el estudio privado de Víctor, con el cuerpo aún temblando por las secuelas de la violencia. La elegante habitación, con sus paneles de madera oscura y sus muebles de cuero, parecía un santuario después del caos del almacén. A través de las altas ventanas, las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas lejanas, ajenas a la sangre que se había derramado horas antes. Víctor se acercó a ella lentamente. Su presencia llenaba la habitación. Se había cambiado el traje manchado de sangre por una camisa negra limpia y unos pantalones, pero seguía irradiando una energía peligrosa. Sus ojos, normalmente tan fríos y controlados, tenían una intensidad que le cortó la respiración a Emma. «Deberías descansar», dijo en voz baja, pero no hizo ningún movimiento para alejarse de ella. «No puedo», respondió Emma, con una voz apenas superior a un susurro. «Cada vez que cierro los ojos, lo veo». Se calló, con las imágenes de violencia aún frescas en su mente. Víctor se acercó más y extendió la mano para tocarle la cara. Sus dedos eran suaves, en marcado contraste con la fuerza letal que habían ejercido antes. «Lo que has visto hoy», comenzó con la voz ronca por la emoción. «Eso es lo que soy, Emma. He intentado ocultarte esa parte de mí, pero yo sé quién eres», le interrumpió Emma, inclinándose ligeramente hacia él. «Siempre lo he sabido». El pulgar de Víctor recorrió el corte de su labio, y su expresión se ensombreció al recordar sus heridas. «Cuando te llevaron», dijo, bajando la voz peligrosamente, «pensé que perdería la cabeza. La idea de que te hicieran daño». Apretó el puño a su lado. Emma le cogió la mano, sorprendiendo a ambos. Su piel estaba caliente contra la de ella y podía sentir su pulso acelerado bajo sus dedos. «Pero me encontraste», dijo en voz baja.
Siempre me encuentras. Los ojos de Víctor se clavaron en los de ella, y la intensidad de su mirada le hizo saltar el corazón. Porque tú eres lo único que siempre he querido, admitió con palabras que parecían arrancarse de su garganta. Lo único que nunca pensé que podría tener desde aquel primer día en el mercado, cuando me robaste la cartera. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Me robaste más que eso, ¿verdad? Emma sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Víctor la atrajo hacia él, deslizando su mano libre alrededor de su cintura. Te vi crecer, queriendo protegerte, mantenerte a salvo, pero se convirtió en algo más que eso. Su voz se hizo más fuerte. Te convertiste en todo para mí. Y te juro, Emma, que nadie volverá a hacerte daño. Eres mía. Su abrazo se hizo más posesivo. Solo mía. Las palabras golpearon a Emma como una fuerza física. Todos los años en los que se había sentido observada, protegida, la misteriosa ayuda que siempre parecía llegar justo cuando más la necesitaba, ahora todo tenía sentido. Este hombre peligroso y complicado había moldeado toda su vida. Y en lugar de sentirse atrapada por ese conocimiento, se sintió libre. Intenté odiarte, susurró, deslizando las manos por su pecho, por guardar secretos, por controlar mi vida. Pero no pude. Incluso cuando supe lo de mi madre, incluso cuando quería huir, no pude alejarme de ti. Víctor contuvo el aliento. Su control se desvaneció visiblemente mientras la atraía hacia él. Dime que pare, murmuró, con los labios a pocos centímetros de los de ella. Dime que esto no es lo que quieres. En lugar de responder, Emma levantó la cara hacia él. Te amo, susurró, las palabras saliendo de sus labios como una confesión. Dios me ayude, pero es así. Es confuso y complicado y probablemente esté mal, pero es real. El último vestigio de control de Victor se desvaneció. Sus brazos la rodearon por completo, apretándola contra su pecho como si pudiera absorberla en sí mismo. Emma sintió el estruendo de su corazón, que coincidía con los rápidos latidos del suyo. En ese momento, nada más importaba. Ni la violencia, ni el pasado, ni el peligroso mundo en el que vivían. Lo único que existía era eso. Su aliento compartido, sus corazones entrelazados y el amor que finalmente se había liberado. El sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas del piso de arriba del ático de Víctor, proyectando largas sombras sobre los suelos de mármol. Emma se paró junto a la ventana, trazando patrones con los dedos sobre el vidrio frío mientras observaba cómo la ciudad cobraba vida. Los acontecimientos de los últimos días parecían una pesadilla lejana, pero los moretones en su cuerpo le recordaban crudamente la realidad en la que ahora vivía. El reflejo de Víctor apareció detrás de ella en el cristal. Se movió con esa gracia depredadora que ella conocía tan bien, acortando la distancia entre ellos hasta que su pecho se apoyó contra la espalda de ella. Sus brazos rodearon la cintura de ella y sintió que él apoyaba la barbilla sobre su cabeza. ¿Qué te preocupa?, preguntó él con voz baja e íntima. Emma se recostó en su abrazo, buscando consuelo en su sólida presencia. Estaba pensando en ayer, admitió, en todo lo que pasó, en lo que significa estar contigo. Los brazos de Víctor la estrecharon ligeramente. ¿Te estás arrepintiendo? No, respondió Emma rápidamente, girándose en sus brazos para mirarlo a los ojos. Eso es lo que me da miedo. Debería huir tan lejos como pueda de esta vida, pero en cambio, dijo, levantando la mano para tocarle la cara y trazar la línea marcada de su mandíbula. En cambio, no puedo imaginarme en ningún otro sitio. Víctor le cogió la mano y le dio un beso en la palma. Sus ojos, normalmente tan fríos cuando trataba con los demás, mostraban una calidez reservada solo para ella. Este mundo, dijo con cautela, no va a ser más fácil. Siempre habrá enemigos, siempre habrá amenazas. Lo sé, susurró Emma. Se acercó más y apoyó la cabeza contra su pecho. El latido constante de su corazón era reconfortante, incluso cuando su mente se aceleraba con preocupaciones. Vi lo que les hiciste a esos hombres que me secuestraron. Vi de lo que eres capaz. ¿Te asusta? La voz de Víctor era cuidadosamente neutra,
pero Emma podía sentir la tensión en su cuerpo. Lo que me asusta es lo poco que me asusta, confesó ella. Te vi destrozar a esos hombres como si no fueran nada, y lo único que sentí fue... Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Lo único que sentí fue seguridad, protección, amor. Víctor levantó la mano para acariciar la nuca de ella, enredando los dedos en su cabello. Todo lo que hago, dijo, con la voz ronca por la emoción. Cada vida que quito, cada amenaza que elimino, es para mantenerte a salvo, para proteger lo que es mío. Emma se apartó ligeramente y lo miró a la cara. La intensidad de sus ojos le cortó la respiración. ¿Y qué hay del futuro? ¿Siempre será así? Pasando de una amenaza a otra, siempre mirando por encima del hombro. El futuro es lo que nosotros hagamos de él, dijo Víctor con firmeza. Sí, siempre habrá peligros, pero ya no estás sola, Emma. Me tienes a mí. Apretó la mano en su cabello, casi hasta hacerle daño. Y quemaré esta ciudad hasta los cimientos antes de permitir que alguien te vuelva a hacer daño. La posesividad en su voz debería haberla preocupado, pero en cambio le provocó un escalofrío de placer. Este era el hombre que había elegido, peligroso, protector y completamente dedicado a ella. Te amo, dijo ella en voz baja, observando cómo sus ojos se oscurecían al oír sus palabras, incluso con toda la oscuridad, todo el peligro. Te amo. La respuesta de Víctor fue acercarla más a él, con un abrazo casi desesperado. Eres mía, gruñó contra su cabello. Mi amor, mi corazón, mi todo. Nada más importa salvo esto, tú y yo. Emma se derritió en su abrazo sintiendo la verdad de sus palabras en cada fibra de su ser. El mundo exterior podía estar lleno de peligros y enemigos, pero aquí, en sus brazos, ella estaba en casa. Ella le pertenecía con tanta certeza como él le pertenecía a ella. La mano de Víctor le acarició la espalda, tranquilizadora y posesiva a la vez. Deja que yo me preocupe por los peligros, murmuró. Deja que yo me ocupe de las amenazas. Tu única tarea es permanecer a mi lado, ser mía. El sol de la mañana se colaba por las ventanas del piso de Víctor, que iban del suelo al techo, proyectando largas sombras sobre los suelos de mármol. Emma estaba de pie en la cocina, con las manos alrededor de una taza de café humeante, observando cómo Víctor revisaba los informes de seguridad en la encimera. La domesticidad del momento la conmovió. Qué natural le resultaba compartir esos tranquilos momentos matutinos con él. Se ha reforzado el perímetro, dijo Víctor, sin levantar la vista de su tableta. He duplicado el personal de seguridad y he instalado nuevos sistemas de vigilancia. Emma se acercó y dejó la taza junto a él. No tienes que fortificar todo el edificio solo por mí. La mano de Víctor encontró la de ella, con un apretón firme y tranquilizador. Protejo lo que es mío, dijo simplemente. La posesividad en su voz le hizo saltar el corazón. Después de lo que pasó, no voy a correr ningún riesgo. Ella le apretó la mano, comprendiendo el miedo que lo impulsaba. El secuestro los había conmocionado a ambos, obligándolos a enfrentarse a la realidad de su situación. Juntos somos más fuertes, le recordó ella. No voy a ir a ninguna parte. Víctor finalmente levantó la vista y sus ojos se suavizaron al encontrarse con los de ella. No, no lo harás. La atrajo hacia él hasta que ella quedó entre sus piernas. Has aceptado esta vida, me has aceptado a mí, pero aún te queda mucho por aprender sobre mi mundo. Entonces enséñame, dijo Emma con voz firme. Quiero entenderlo todo. Los negocios, la política, las alianzas. Quiero ser tu compañera en todo ello. Una sonrisa se dibujó en la comisura de los labios de Víctor. Mi pequeña ladrona feroz, murmuró, levantando la mano para acariciarle la cara. Ya me has robado lo más valioso que poseo. ¿Qué es eso? Mi corazón. Su pulgar recorrió el labio inferior de ella. Desde el momento en que me robaste la cartera hace tantos años, lo posees por completo. A Emma se le cortó la respiración ante la cruda honestidad de su voz. Esa era la faceta de Víctor que solo ella podía ver. La ternura que se escondía bajo su exterior despiadado. Se inclinó hacia él, saboreando la suave caricia. Las otras familias nos pondrán a prueba,
continuó Víctor, con un tono más severo en la voz. Te verán como una debilidad y una oportunidad. Necesito que estés preparada para eso. No tengo miedo, dijo Emma con firmeza. He sobrevivido en las calles, he sobrevivido estando sola. Ahora te tengo a ti. ¿Qué podría ser más fuerte que eso? Víctor se puso de pie, elevándose sobre ella con esa gracia depredadora que ella había llegado a asociar con él. Tendrás que aprender a manejarte en la política, a leer las intenciones de las personas. En este mundo, un paso en falso puede ser fatal. Entonces lo afrontaremos juntos, insistió Emma. Ya no soy la misma chica que te robó la cartera. Ahora soy más fuerte y entiendo lo que elijo. Las manos de Víctor se deslizaron hasta su cintura, atrayéndola hacia él. ¿Y qué es exactamente lo que eliges? A ti, dijo ella simplemente. A todos vosotros. La oscuridad, el peligro, el poder, pero sobre todo el amor que veo en tus ojos cuando me miras. Su abrazo se hizo más posesivo. Amor, repitió, como si probara la palabra. ¿Es eso lo que es? Esta necesidad abrumadora de poseerte, de mantenerte a salvo, de destruir a cualquiera que se atreva a hacerte daño. Emma levantó la mano y le acarició el pelo con los dedos. Sí, susurró, eso es exactamente lo que es, y yo también lo siento. Esta necesidad desesperada de ser tuyo, de estar a tu lado, de afrontar juntos cualquier cosa que se nos presente. Los ojos de Víctor se oscurecieron por la emoción. Juntos, asintió con voz ronca, reconstruiremos todo. Lo haremos más fuerte, mejor. Nadie volverá a interponerse entre nosotros. Emma sintió la verdad de sus palabras en lo más profundo de su alma. Habían luchado contra tantas traiciones, secretos y violencia para llegar hasta ese punto. Su amor no era bonito ni convencional, pero era real e inquebrantable. En sus brazos se sentía invencible, lista para afrontar cualquier reto que se les presentara. Emma se asomó a la ventana del despacho de Víctor y observó las luces de la ciudad parpadear en la distancia. La llamada telefónica que acababan de recibir lo había cambiado todo. Sus enemigos estaban reuniendo fuerzas, preparándose para un asalto final. Podía sentir la presencia de Víctor detrás de ella, su tensión irradiando por toda la habitación. Creen que pueden usar nuestro pasado en nuestra contra, dijo Víctor, con voz fría y calculadora. Creen que nuestro amor nos hace débiles. Emma se volvió hacia él, notando el peligroso brillo en sus ojos. Se equivocan. Todo lo que hemos pasado solo nos ha hecho más fuertes. Los informes de inteligencia esparcidos por el escritorio de Víctor contaban una historia sombría. Sus antiguos enemigos, los que habían orquestado la muerte de su madre y más tarde su secuestro, se habían unido. Venían a por todo. El territorio, el negocio y, lo más importante, ellos. Intentarán separarnos, advirtió Víctor, acercándose para situarse a su lado. Su mano encontró la parte baja de su espalda, protectora y posesiva. Usar nuestra conexión en nuestra contra. Emma se inclinó hacia su tacto. Ya no era la niña asustada que una vez robaba carteras para sobrevivir. Que lo intentaran. Ya no voy a huir, Víctor. Esta es nuestra vida, nuestro mundo, y lucharé por él. La determinación en su voz hizo que los ojos de Víctor se oscurecieran con orgullo y deseo. La había visto crecer desde aquella niña luchadora hasta convertirse en la mujer feroz que estaba a su lado. Ahora, sin miedo a la oscuridad de su mundo. Nos han informado de que planean atacarnos esta noche, dijo Víctor, sacando su teléfono para comprobar las últimas novedades de su equipo de seguridad. Creen que el factor sorpresa les dará ventaja. Emma se acercó al escritorio y estudió los planos de seguridad del edificio. Entonces estaremos preparados para ellos. Ahora conozco cada centímetro de este lugar, cada ruta de escape, cada posición defensiva. No nos pillarán desprevenidos. Víctor la observaba con intensa concentración mientras ella señalaba los posibles puntos débiles de su seguridad. Había aprendido rápidamente en los últimos meses, absorbiendo todo lo que él le había enseñado sobre estrategia y supervivencia en su mundo. Su inteligencia callejera, combinada con los conocimientos tácticos de él,
los convertían en un equipo formidable. La primera explosión sacudió el edificio antes de lo esperado. Emma no se inmutó. En cambio, pasó a la acción con fluidez, agarrando la pistola que llevaba oculta bajo la chaqueta. Victor ya estaba dando órdenes por teléfono, con la mano libre buscando a Emma. «Quédate cerca de mí», le ordenó. Pero había una pregunta en sus ojos, una última oportunidad para ella de alejarse de todo esto. Emma revisó su arma con facilidad. «Siempre», respondió, mirándolo fijamente a los ojos. Esta era su elección, su vida ahora. El peligro ya no la asustaba. Era parte de amarlo. Avanzaron juntos por el edificio, con los hombres de Victor formando una formación a su alrededor. Los sonidos de los disparos resonaban en los pasillos, pero Emma se mantuvo concentrada. Se había entrenado para esto, se había preparado para la realidad del mundo de Victor. Cuando la primera oleada de atacantes rompió sus defensas, Emma no dudó. Luchó junto a Victor. Sus movimientos estaban sincronizados tras meses de entrenamiento juntos. Sus disparos dieron en el blanco con precisión letal, protegiendo no solo a ella misma, sino también al hombre que amaba y la vida que habían construido juntos. «Están intentando flanquearnos por la escalera este», gritó Emma, al ver el movimiento en las imágenes de seguridad que se mostraban en su teléfono. Victor asintió, confiando implícitamente en sus instintos. «Rodríguez, toma a tu equipo y córtales el paso», ordenó, sin apartar la vista del pasillo que tenían delante. La batalla se libraba en todo el edificio, pero Emma y Victor seguían en perfecta sintonía. Él aportaba fuerza bruta y violencia calculada. Ella, rapidez mental y capacidad de adaptación. Juntos eran imparables. A medida que iban despejando cada piso, Emma sentía que la marea cambiaba a su favor. Sus enemigos los habían subestimado, creyendo que su amor sería una debilidad que podrían explotar. En cambio, se había convertido en su mayor fortaleza, forjándolos en algo inquebrantable. Las luces de la ciudad centelleaban bajo ellos como diamantes dispersos, en marcado contraste con la oscuridad de la que habían surgido. Emma se paró junto a la ventana del piso al techo del ático de Victor, su reflejo superponiéndose a la brillante metrópolis que se extendía debajo. Detrás de ella, la presencia de Victor llenaba la habitación con una intensidad que aún le cortaba la respiración. «Míralo todo», dijo Victor, con voz baja y resonante, mientras se acercaba para situarse a su lado. «Todo lo que he construido, todo por lo que he luchado». Su mano encontró la parte baja de su espalda y Emma se inclinó instintivamente hacia su contacto. «Pero nada de eso significaba nada hasta que apareciste tú». Emma se volvió para mirarlo, estudiando las líneas marcadas de su rostro, el acero de sus ojos que solo se suavizaba para ella. Las marcas de su reciente batalla aún estaban frescas, un recordatorio de todo lo que habían superado juntos. Su propio cuerpo le dolía, pero llevaba el dolor como una medalla de honor. «Solía odiar esta vista», admitió, recordando cómo una vez se había parado en este mismo lugar, sintiéndose como una prisionera en una jaula dorada. Pensaba que representaba todo lo que estaba mal en tu mundo: el poder, la violencia, el control. Los dedos de Víctor trazaron la línea de su mandíbula, con un toque suave, a pesar de la fuerza que ella sabía que poseían esas manos. «Y ahora lo veo de otra manera». Emma señaló el extenso paisaje urbano. «Cada luz allá abajo representa algo que protegemos, algo por lo que luchamos juntos». La palabra quedó suspendida entre ellos, cargada de significado. Habían recorrido un largo camino desde aquel primer día en que ella le había robado la cartera como una niña desesperada. En aquel entonces, nunca habría imaginado estar allí como su igual, su compañera, su todo. «Hemos perdido tanto», dijo Víctor, con la mirada perdida mientras recordaba las batallas, las traiciones, la sangre derramada. «A tu madre, mi confianza, los años que podríamos haber pasado juntos». Emma colocó su mano sobre el corazón de él, sintiendo su latido constante bajo su palma. «Pero nos encontramos el uno al otro. A pesar de todo, a pesar de todas las mentiras y el dolor, encontramos nuestro camino hasta aquí». Víctor cubrió su mano con la suya,
con un agarre firme y posesivo. Nunca estuviste destinada a ser solo otra pieza más de mi imperio, Emma. Desde el momento en que me robaste, supe que eras diferente, especial. Ella sonrió al recordar, sin amargura, una niña con más valor que sentido común. Una superviviente, corrigió él, acercándola más a él. Alguien que haría cualquier cosa para proteger lo que amaba, igual que yo. La ciudad continuaba su interminable baile de luces y sombras bajo ellos, pero Emma estaba perdida en la mirada de Víctor. Recordaba cada paso de su viaje, el miedo, la ira, la gradual comprensión de que lo que sentía por él iba mucho más allá de la complicada maraña de su pasado compartido. Luché contra ello durante mucho tiempo, confesó, mientras sus dedos trazaban la cicatriz de su cuello, un recordatorio de lo cerca que había estado de perderlo en su batalla final. Esta atracción entre nosotros, la forma en que me hacía sentir segura, incluso cuando sabía que debía tener miedo. Las manos de Víctor se apretaron sobre su cintura. Nunca tuviste que tenerme miedo, Emma. Todo lo que hice, cada movimiento que hice fue para protegerte, para mantenerte a salvo en un mundo que habría destruido a alguien menos fuerte. Ahora lo sé. Y ella también. La verdad estaba escrita en cada cicatriz que compartían, en cada secreto que habían descubierto, en cada enemigo al que se habían enfrentado. Juntos somos más fuertes. No solo sobreviviendo, sino viviendo, la luna emergió de detrás de las nubes, proyectando largas sombras sobre el suelo del ático. Emma sintió que el corazón de Víctor se aceleraba bajo su tacto. Vio cómo la intensidad de sus ojos se intensificaba. Habían luchado contra el infierno para estar allí, y ahora nada podía separarlos. Víctor la atrajo hacia él, con su aliento cálido en su oído, y le susurró, «Eres mía para siempre». Emma sonrió, con el corazón lleno. Allí en sus brazos, con la ciudad extendiéndose ante ellos como un reino que habían conquistado juntos, supo que había encontrado su lugar en el mundo a su lado. Espero que te guste esta historia. Por favor, comparte cuál es tu parte favorita de la historia y desde qué lugar del mundo la estás viendo.